Me ha pedido usted, amigo mío, que le cuente los recuerdos más vividos de mi existencia. Mire, yo soy muy vieja. No tengo parientes ni hijos. Por tanto, soy libre de confesarme a usted. Solamente prométame que nunca revelará mi nombre. Como usted sabe, fui muy querida y yo también quise a menudo. Era muy hermosa. Puedo decirlo hoy que ya no queda nada. El amor era para mí la vida del alma, como el aire es la vida del cuerpo. Hubiera preferido la muerte a una vida sin ternura, sin un pensamiento siempre unido a mí. Con frecuencia, las mujeres pretenden no amar más que una sola vez con todo el poder de su corazón. A mí muchas veces me ocurrió querer con tanta violencia que me parecía imposible el final de aquellos arrebatos. Y sin embargo, siempre terminaban extinguiéndose de una forma natural, como una lumbre falta de leña. Bueno, hoy le contaré la primera de mis aventuras, en la que fui muy inocente, pero que determinó todas las demás. La horrible venganza de ese espantoso boticario de Peck me ha recordado el horrendo drama al que asistí, muy a mi pesar. Estaba casada desde hacía un año con un hombre muy rico, el conde Herb de Kerr, un bretón de vieja cepa, al que no amaba en absoluto, por supuesto. Pues el amor, el verdadero amor, necesita, creo, al menos libertad y obstáculos al mismo tiempo. Pero el amor impuesto, sancionado por la ley, bendecido por el sacerdote, ¿es acaso amor? Un beso legal nunca vale lo que vale un beso robado. Mi marido era de elevada estatura, elegante y un perfecto caballero en cuanto a modales. Pero carecía de inteligencia. Hablaba con toda nitidez. Emitía opiniones que cortaban como cuchillos. Se notaba a leguas que su mente estaba llena de ideas preconcebidas que le habían metido sus padres, quienes a su vez las habían recibido de sus antepasados. Nunca tenía ninguna duda. Sobre cualquier cosa daba una opinión inmediata y limitada, sin apuro de ningún género y sin comprender que pudieran existir otros modos de ver. Se notaba que aquella cabeza estaba cerrada, que por ella no circulaba ninguna idea. Esas ideas que renuevan y sanean una mente, como el viento que pasa por una casa cuyas puertas y ventanas se abren. El castillo donde vivíamos se hallaba en plena región despoblada. Era un gran edificio triste, enmarcado por árboles enormes, y cuyos musgos hacían pensar en las barbas blancas de los viejos. El parque, que en realidad era un verdadero bosque, estaba rodeado por un foso profundo que llaman Salto del Lobo, y en su extremo, por la parte de la landa, teníamos dos grandes estanques llenos de cañas y de hierbas flotantes. Entre las dos, a la orilla de un arroyo que los unía,
Mi marido había hecho construir una pequeña choza para tirar sobre los patos salvajes. Además de nuestros criados ordinarios, teníamos un guarda, una especie de bruto fiel hasta la muerte a mi marido, y una doncella que era casi una amiga, vinculada a mí hasta la locura. Mi marido la había traído de España 5 años antes. Era una niña abandonada. Se la habría tomado por una gitana debido a su tez morena, a sus ojos oscuros, a sus cabellos profundos como un bosque y siempre erizados alrededor de la frente. Ella tenía 16 años entonces, pero aparentaba 20. Empezaba el otoño. Teníamos partidas de caza a menudo, unas veces en propiedades de vecinos y otras veces en las nuestras. Entonces, un día me fijé en un joven varón cuyas visitas al castillo se veían singularmente frecuentes. Luego dejó de venir y nunca volví a pensar en él, pero me di cuenta de que mi marido cambiaba de actitud conmigo. Parecía taciturno, preocupado. Ya no me tocaba, y aunque casi no entraba en mi dormitorio, pues yo había exigido separado del suyo a fin de vivir un poco sola. A menudo oía de noche un paso furtivo que llegaba hasta mi puerta y se alejaba después de algunos minutos. Como mi ventana estaba en la planta baja, con frecuencia también creí ver que alguien merodeaba en la sombra alrededor del castillo. Se lo dije a mi marido y me miró fijamente unos segundos. Luego respondió: «Oh, mujer, no es nada. Debe ser el guarda». Pero una noche, cuando acabábamos de cenar, Herb, que contra su costumbre parecía muy alegre, con una alegría socarrona me preguntó: «Oh, querida, ¿te gustaría pasar 3 horas al acecho para matar un zorro que viene cada noche a comerse mis gallinas?» Quedé sorprendida. Dudaba. Pero como él me contemplaba con singular obstinación, acabé respondiendo: «Claro, querido». «Oh, amigo mío, debo decirte que yo cazaba como un hombre lobos y jabalíes. Por lo tanto, era muy natural que me propusiera aquel acecho. Pero, de pronto, mi marido adoptó un aire extrañamente nervioso y durante toda la velada estuvo agitado, levantándose y volviendo a sentarse de manera febril. Hacia las 10 me dijo de pronto: «Querida, ¿estás preparada?». Me levanté y cuando él en persona me traía la escopeta, pregunté: «Querido, ¿hay que cargar con balas o con postas?». Se quedó sorprendido y luego contestó: «Oh, solo postas. Eso bastará. Puedes estar segura». Unos segundos después, añadió en tono singular: «Oh, querida, puedes jactarte de tener mucha sangre fría». Me eché a reír. ¿Ah? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Sangre fría para ir a matar a un zorro? ¿Qué cosas se te ocurren, querido? Y nos pusimos en marcha sin ruido, a través del parque. Toda la casa dormía. La luna llena parecía teñir de amarillo el viejo edificio oscuro cuyo techo de pizarra relucía.
Las dos torrecillas que lo flanqueaban tenían en su cima dos placas de luz, y ningún ruido turbaba el silencio de aquella noche clara y triste, dulce y pesada, que parecía muerta. Ni un soplo de aire, ni un grito de sapo, ni un gemido de lechuza. Un lúgubre topor se había abatido sobre todo. Cuando estuvimos bajo los árboles del parque, se apoderó de mí su frescor y un olor de hojas caídas. Mi marido no decía nada, pero escuchaba, espiaba. Parecía olfatear en la sombra, poseído de pies a cabeza por la pasión de la caza. No tardamos en llegar al borde de los estanques. Su cabellera de juncos parecía inmóvil. Ningún soplo la acariciaba, pero por el agua corrían unos movimientos apenas sensibles. A veces un punto se removía en la superficie y de allí partían círculos ligeros, semejantes a arrugas luminosas que se agrandan sin fin. Cuando alcanzamos la choza en que debíamos emboscarnos, mi marido me hizo pasar delante. Luego armó lentamente su escopeta y el chasquido seco de las piezas me produjo un efecto extraño. Me sintió temblar y preguntó: ¿acaso tienes ya con esta prueba, querida? Entonces vete. Yo repliqué muy sorprendida: no, ni hablar. No he venido hasta acá para volverme. Pero qué raro estás esta noche, querido. Entonces él murmuró: bueno, como quieras. Y nos quedamos inmóviles. Al cabo de media hora, poco más o menos, como nada turbaba la pesada y clara tranquilidad de aquella noche de otoño, dije muy bajo: querido, ¿estás seguro de que es por aquí? Herb tuvo una sacudida como si le hubiera mordido y con la boca en mi oreja dijo: estoy seguro, querida, estoy muy seguro. Y de nuevo se hizo el silencio. Creo que empezaba a adormilarme cuando mi marido me apretó el brazo y su voz, silbante, cambiada, dijo: mira, allí está, bajo los árboles. Por más que miré, no distinguí nada. Y lentamente, Herb se echó la escopeta a la cara, mientras me miraba fijamente a los ojos. También yo estaba preparada para disparar, y de pronto, a 30 pasos delante de nosotros, en plena luz, apareció un hombre que avanzaba con paso rápido, con el cuerpo inclinado como si huyera. Me quedé tan estupefacta que lancé un grito violento, pero antes de que pudiera volverme, una llama pasó delante de mis ojos. Una detonación me aturdió y vi al hombre rodar por tierra como un lobo que recibe una bala. Yo lanzaba unos chillidos agudos, espantada, enloquecida. Entonces, una mano furiosa, la de Herb, me agarró por la garganta. Fui derribada.
luego levantada en sus robustos brazos, corrió llevándome en vilo hacia el cuerpo tendido en la hierba y me arrojó encima de él, violentamente, como si hubiera querido romperme la cabeza. Me sentí perdida. Iba a matarme. Y ya alzaba sobre mi frente su talón, cuando a su vez fue sujetado y derribado sin que yo lograse comprender lo que estaba ocurriendo. Me levanté bruscamente y vi de rodillas encima de él a Paquita, mi criada, que aferrada como un gato furioso, crispada, enloquecida, le arrancaba la barba, el bigote y la piel de la cara. Luego, como si de pronto la hubiera saltado otra idea, se levantó y arrojándose sobre el cadáver, lo estrechó entre sus brazos, besándolo en los ojos, en la boca, abriendo con sus labios los labios del muerto, buscando un hálito y la profunda caricia de los amantes. Mi marido, ya de pie, miraba, comprendió y cayendo a mis pies, dijo: «Oh, perdón, querida mía, he sospechado de ti y he matado al amante de esta chica. Mi guarda me ha engañado». Yo, por mi parte, contemplaba los extraños besos de aquel muerto y de aquella viviente, y los sollozos de ella, y sus sobresaltos de amor desesperado. Y en ese momento comprendí que sería infiel a mi marido. Fin. Si te ha gustado el relato, suscríbete y comparte. No olvides dejar tu like y tus comentarios. Gracias.